A partir de ahora estamos en Estudio Z. La voz de una generación. La actualidad desde nuestra mirada. La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Acompáñanos al Estudio Z. Una generación al aire. Muy pero muy buenas a todas y todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Estudio Z. Un saludo a quienes nos escuchan por Uniradio, la 107.7 FM y la regional de Salto. Acá estoy con mi compañero Facundo, a quien también le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Facu? Hola Camila, y hola a todos los que están del otro lado escuchando. Yo muy bien y con muchas ganas de contarles todo lo que tenemos para el programa de hoy, que será el último de la edición 2024. Como saben, el domingo pasado tuvimos el debate entre los candidatos a la presidencia, Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional. Así que estaremos hablando de todo lo que nos dejó este debate de cara al balotaje del domingo 24. Además, nuestro tema central de hoy es la nueva ley de medios y qué cambios trajo. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @_estudiozeta y en X como @estudiozeta_. Además, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores. Ahora recibimos a Florencia, Andrés, Angie, Felipe y Menta, quienes nos presentarán las principales noticias de la semana. Noticias destacadas. Uruguay lanzó un nuevo sistema integrado para mejorar la gestión de prestaciones a madres gestantes. El Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud Pública firmaron un convenio para ejecutar un sistema de seguimiento de madres gestantes, complementar datos y ser eficientes en la asignación de prestaciones sociales. El objetivo es optimizar la detección temprana de embarazos, tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia para garantizar un acompañamiento más efectivo a las madres en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa es parte del programa integral de primera infancia al que el gobierno le destina $50 millones al año. Entre las medidas incluye la creación de un carnet perinatal digital y la puesta en marcha de un observatorio de primera infancia que centralizará y analizará los datos sobre salud y condiciones socioeconómicas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, habló con Estudio Z sobre las aplicaciones de este convenio. Es muy importante porque viene de alguna manera a cerrar un ciclo o de alguna manera un círculo virtuoso de información en lo que tiene que ver con la protección para las madres gestantes, para obviamente los bebés concebidos y para el futuro de esos niños, sobre todo el futuro cercano en su primera infancia. Estamos hablando de que hoy el Ministerio de Salud Pública está migrando hacia un carnet perinatal digital, ¿sí? Dejando de lado un poco el papel histórico, el carnet como todos lo conocemos, y pasando a hacerlo de manera digital, de manera de que tú estés donde estés, si vas a una consulta por un embarazo, puedas acceder a tu carnet perinatal sin tenerlo encima. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, negó tener vínculo con el hombre detenido en la frontera con 10 kilos de cocaína. El intendente de Paysandú y senador electo del Partido Nacional, Nicolás Olivera, aseguró que el hombre de 29 años condenado por tráfico de drogas no era su chofer ni alguien de confianza. Según el medio El Telégrafo, la persona detenida era militante del sector, el intendente por la lista 51, y trabajaba en la comuna del departamento Paysandú. El implicado ya estaba con antecedentes penales por delitos similares e ingresó a la intendencia en 2022 por un convenio de la Dirección Nacional del Liberado. Olivera detalló que este acuerdo dice que se debe ofrecer trabajo comunitario a personas que estuvieron privadas de libertad y explicó que el detenido ingresó bajo esta modalidad. El intendente dijo en el programa Arriba Gente, Canal 10, que la intendencia tiene convenios con varios organismos para fomentar el trabajo de las personas privadas de libertad. Y yo le pregunto, ¿cómo uno se garantiza que cuando pone 250 nombres en una lista, como esa lista por ejemplo, qué trazabilidad tiene que hacer uno? Tiene que hacer una investigación privada de la vida de la persona, de todo. O sea, en esto hay gente que lo defrauda a uno. La Universidad de la República expandirá su presencia en la región suroeste en 2025 con nuevas ofertas en las ciudades de Colonia del Sacramento y Mercedes. Las nuevas carreras que se ofrecerán son Tecnólogo en Administración y Contabilidad en Colonia del Sacramento y Mercedes y Tecnicatura Universitaria en Medios Culturales y la carrera de Analista en Computación. Estas dos en Colonia del Sacramento.
Estas opciones ofrecen la oportunidad de obtener un título y la posibilidad, para quienes lo deseen, de continuar los estudios en otras carreras de UDELAR. El acto oficial de presentación de esta nueva oferta se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre a las 15:30, en el Centro Cultural Nacional AFE, en Colonia del Sacramento. Participarán el rector de UDELAR, Rodrigo Arim, y otras autoridades académicas. La coordinadora de la región suroeste, María Ingold, destacó que esta iniciativa ofrece muchas oportunidades para los estudiantes. La importancia del inicio de propuestas de enseñanza de la UDELAR en Colonia y en Soriano viene dada, por supuesto, por las nuevas oportunidades que esto abre para personas del interior con interés en continuar sus estudios a nivel universitario. Para la educación pública en general significa también que se integre un actor más, la Universidad de la República, con otra presencia al necesario trabajo en red que es clave para el sistema educativo todo, para fortalecer encadenamientos virtuosos que se dan entre distintos ámbitos. Entonces, la presencia más estable que ahora tendrá la universidad en Colonia y en Soriano, ojalá dé lugar, como ya de alguna manera se viene dando, a trabajos en conjuntos de articulación con los institutos de formación docente, con el CERP y el IAE de Colonia, con la UTU y la UTEC, que tienen presencia en los dos departamentos, y por supuesto también con la enseñanza tanto primaria como media básica y media superior. Javier Milei confirmó que vendrá a la cumbre del Mercosur en Montevideo y visitará Uruguay por primera vez desde su asunción. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó su participación en la cumbre del Mercosur, que se realizará el 6 de diciembre en Montevideo. Sería la última vez que el mandatario argentino se encuentre con Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, porque el próximo año estará a cargo del gobierno uno de los dos actuales candidatos a la presidencia, Yamandu Orsi o Álvaro Delgado. El canciller de Argentina, Gerardo Wertheim, le confirmó a su par uruguayo, Omar Paganini, la participación de Milei en un diálogo en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Será la primera vez que Milei visite nuestro país desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2023. La primera reunión entre Milei y Lacalle Pou fue el 17 de julio en Argentina. El 8 de julio, Lacalle cuestionó la ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Asunción, Paraguay, y fue uno de los motivos por los que ambos mandatarios decidieron verse tiempo después. La reunión entre ambos presidentes se dio en la Casa Rosada en el marco de los 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Vecinos del balneario Punta del Diablo protestaron contra un adoquinado que está haciendo la Intendencia de Rocha. Esta semana circuló por redes sociales y medios en general un video donde se mostraba a una joven con su bicicleta frente a una retroexcavadora, en modo de protesta por las obras que están comenzando a realizar. Esto dio a conocer más masivamente un reclamo que viene haciendo los vecinos de la zona desde hace ya bastante más tiempo, ya que según ellos no se les permite acceder a la información sobre el proyecto de adoquinado que está implementando la Intendencia, ni participar en la toma de decisiones. La preocupación mayor de la población local pasa por el lado de que no se hizo una debida consulta a la ciudadanía, ni un estudio correspondiente sobre los impactos ambientales que puede traer este adoquinado. Según los vecinos, esta construcción puede contribuir a la erosión costera y la agudización de los problemas de saneamiento que ya afectan a la zona, ya que la calle quedaría en una pendiente. Desde las redes sociales también muchas personas cuestionaron el accionar de los vecinos, argumentando que con esto no dejaba que el balneario crezca y mejore. Pero lo cierto es que ellos manifestaron no están en contra de esto, sino que se revea la obra. Por otra parte, desde la Intendencia de Rocha plantearon una reunión con quienes están en contra, pero sostienen que la obra cuenta con una evaluación ambiental y que seguirá adelante. Bueno, estas han sido las principales noticias. Ahora vamos a pasar a nuestro primer comodín. Comodín. Seguimos en Estudio Z y recibimos ahora a Felipe y Facundo, quienes nos van a informar acerca del debate entre los candidatos a la presidencia realizado este domingo 17 y que tuvo frente a frente a Yamandu Orsi y a Álvaro Delgado. A escasos días de la segunda vuelta electoral, que se define quién será el próximo jefe de Estado a partir de marzo del año que viene. Felipe, Facundo, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal están? Así es, como acaban de mencionar, este domingo fue noche de debate en Uruguay.
Más que un debate, fue un intercambio de ideas, de proyectos a futuro, que duró poco más de una hora y media y contó con 5 bloques temáticos. Estos fueron: desarrollo humano, vivienda, salud, deporte, cultura, discapacidad, seguridad, crimen, narcotráfico y cárceles, economía, macroeconomía, producción, inserción internacional, conocimiento, educación e innovación, y trabajo, empleo, salario, seguridad social. La politóloga Tamara Zamudio marcó que en el debate no se habló de gobernabilidad porque apuntaba más a convencer a las personas indecisas. Uno en el debate apela a poder captar la atención no solamente de la ciudadanía que ya tiene asegurado su voto o su definición política, sino sobre todo en los indecisos, donde pesan más, generalmente son un núcleo de población más alejado de la política y donde el discurso o el debate, por ejemplo, sobre temas como la gobernabilidad o los sectores partidarios o las internas partidarias son más lejanas a lo que les interesa ver o saber a la hora de tomar una decisión. Tamara Zamudio también hizo notar que en el debate no se mencionó el tema de la violencia de género. No, uno tiene que ver con la violencia de género, algo que no fue mencionado por ninguno de los dos candidatos y que hace no solamente al tema de la seguridad, sino también al tema del desarrollo humano y afecta las desigualdades de género, todos los otros ítems en los que se planteó el debate, y creo que no hubo una mención, digamos, específica o directa hacia ese tema, y me parece relevante y bastante grave si tomamos en cuenta la situación, no solamente que viene atravesando el país en los últimos años, sino en particular esta última semana con varios episodios de violencia de género terribles. ¿Y cómo se llega a esta instancia en donde los candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral deben medirse frente a frente en un debate? Se llega a partir de una ley, la 19.827, aprobada por el Parlamento en agosto de 2019 por diputados y en septiembre en el Senado. Mocionamos para que se declare urgente y se considere inmediato el proyecto. Debates entre candidatos a la presidencia de la República. Se declara obligatorio. Vamos a pasar a la votación en particular del proyecto 80 en 81, afirmativo. Esta ley establece la obligatoriedad de los candidatos que participan en la segunda elección o balotaje a comparecer en un debate que debe ser emitido en horario central de máxima audiencia y cuya duración no debe superar las 2 horas. La organización del debate presidencial le corresponde a la Corte Electoral, en consulta con la organización más representativa de los periodistas de los medios de comunicación del país. En este caso, la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, y el Sistema de Medios Públicos del Uruguay. La Corte Electoral es también quien dispone de las reglas que rigen en este encuentro, en acuerdo con los participantes del debate y sus moderadores. Para acordar la mecánica de este encuentro, se realizaron 3 reuniones entre los comandos de campaña de los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional. Y en caso de que uno de los candidatos no se hubiera presentado o se hubiera negado a debatir como lo establece la ley, ¿le cae algún tipo de sanción? Sí. La ley 19.827, que declara la obligatoriedad de un debate entre candidatos a la presidencia de la República, consta de 5 artículos y el último establece una sanción. El candidato que no participe de esa instancia no percibirá la contribución del Estado para los gastos de la segunda elección nacional que el artículo 20 de la ley 18.485 de partidos políticos prevé. Es decir, que el candidato que no participa no recibe la contribución del Estado para solventar los gastos de la segunda vuelta de la elección nacional, que la ley fija en una suma equivalente en pesos a 10 unidades indexadas por voto válido emitido a favor de este aspirante. A día de hoy, algo así como 6 pesos con 14 céntimos por voto. Felipe, Facundo, ¿ha habido anteriormente instancias de debate con estas características que hayan sido relevantes en nuestro país? Sí, podemos enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, el debate por el plebiscito constitucional de 1980, emitido por Canal 4 en noviembre de ese año. Este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar. Has dicho que si sale el no, nos ponen en penitencia. Ya sí, nos ponen en penitencia. Alguien lo dijo. No me acuerdo cuál. Que tuvo en el programa En Profundidad, bajo la moderación del periodista Carlos Giacosa, a los dirigentes Enrique Tarío del Partido Colorado y Eduardo Ponce Echeverri del Partido Nacional, en contra de la propuesta constitucional del gobierno cívico-militar que allí defendían el coronel Néstor Volentini y el consejero de gobierno en ese entonces, Enrique Viana. El debate de agosto de 1984, realizado pocos días después del pacto del Club Naval, en el programa En Vivo y en Directo en Canal 12. Hasta ahora la República ha sufrido, y sufrido mucho, la ignominia de la dictadura. Pero esta, desde el primer día hasta hoy,
no pudo siquiera enmascarar su absoluta ilegitimidad, trató de librarse de ella y no pudo. Que tuvo como protagonistas a los dirigentes colorados Julio María Sanguinetti y, nuevamente, Enrique Tarigo, a los frentamplistas Juan Jung y José Pedro Cardoso, y a los políticos nacionalistas Juan Martín Posada, Guillermo García Costa, Gonzalo Aguirre y Alembert Bass, quien ofició como vocero del aún proscrito Wilson Ferreira Aldunate a través de una carta. Todo ello bajo la moderación del conductor y periodista Never Araujo. Ya en Democracia, en 1989, el escenario se repite, en vivo y en directo, con Never Araujo en Canal 12, aunque aquí hay un protagonista central, Jorge Valle. Esta noche están sentados ante nosotros, en vivo y en directo, dos de los hombres con mayor chance de alcanzar la presidencia de la República. Creo que el país ha experimentado en estos 5 años una gestión de gobierno cuyo balance... El dirigente colorado se enfrentó con 5 de los principales candidatos a la presidencia en aquel entonces. Por el Frente Amplio, Hugo Batalla y Líber Seregni, y por el Partido Nacional, los dirigentes Alberto Sumarán, Carlos Julio Pereira y Luis Alberto Lacalle. Con este último fue el debate más memorable. 5 debates consecutivos, uno a la semana, que desgastaron al entonces candidato colorado. La historia que le sigue es conocida. Valle perdió las elecciones a manos de Lacalle Herrera. Y en 1994, uno de los debates más recordados, el que en cierto modo marca la pauta de los debates, como hoy los conocemos. Me limitaré a asegurar el más estricto cumplimiento de las reglas previamente acordadas y a salvaguardar la equidad y el buen fin del debate. Y yo creo que en una economía de mercado como la actual, en una economía relativamente abierta como la actual, en un mundo como el actual, no se puede interpretar la realidad económica bajo la doctrina marxista. Tabaré Vázquez, ex intendente de Montevideo y candidato por el Frente Amplio, y Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República y aspirante por el Partido Colorado a un segundo mandato, expusieron en intervenciones más extendidas en el tiempo que las ofrecidas en el debate de este domingo sus ideas y propuestas de gobierno bajo la moderación del entonces rector de la Universidad de la República, el ingeniero Jorge Brovetto. Ese sería el último gran debate que tuvo como protagonistas a candidatos y opciones decisivas para el país. Bien, y les hago una consulta. Desde 1994, ¿no hubo más debates entre los principales postulantes a la presidencia? Lo que siguió durante 25 años, tras el debate del 94, fueron intentos de realizar nuevos encuentros de estas características con la presencia de todos los candidatos con opciones a ganar. De hecho, se han concretado debates, pero los protagonistas han sido dirigentes de diversos sectores partidarios o candidatos de partidos minoritarios. Y después de 25 años, tras aquel último debate entre Sanguinetti y Vázquez, volvimos a ver a los principales candidatos a la presidencia de la República compartir un estudio para exponer sus propuestas. Efectivamente. Por primera vez en los últimos 25 años habrá un debate entre candidatos a la presidencia de la República. Queridas uruguayas, queridos uruguayos, la verdad un placer estar en este debate democrático que nos permitirá debatir ideas y en definitiva a los ciudadanos y a las ciudadanas poder escuchar los diferentes puntos de vista. El Frente Amplio incumplió promesas. En 2019, y a pesar de que todavía no estaban establecidos los debates obligatorios, gracias a un amplio acuerdo de cooperación entre los canales 4, 10 y 12, el semanario Búsqueda, APU, TV Ciudad y los medios públicos TNU y Radio Uruguay, el 1 de octubre en los estudios de Canal 4, los candidatos a la presidencia Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, que estaban mejor posicionados tanto en la elección nacional como en una segunda vuelta electoral, rompieron una racha de un cuarto de siglo sin tener a sus principales aspirantes a dirigir los rumbos del país exponiendo sus propuestas de gobierno. Pasó este debate, hubo una segunda vuelta electoral y todo estaba dado para que se estrenara la ley que estableció la obligatoriedad de los debates. Por primera vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay. Una noche que seguramente tendrá intercambios firmes, propuestas, como nos gusta decir a nosotros, firme con las ideas y suave con las personas. El 13 de noviembre, de los dos aspirantes en el balotaje, Martínez y Lacalle Pou, han vuelto a asistir a un nuevo debate, obligatorio, patrocinado por la Corte Electoral. Pero estoy totalmente de acuerdo. No es digno que nadie viva en la calle. Me parece raro que se preocupe tanto por 2.000 ciudadanos que nos tenemos que ocupar y no se haya preocupado, haya dicho que hubiera estado todo bien
¿Y qué características tuvo aquel primer debate obligatorio? ¿Se diferencia en algún modo con el celebrado este domingo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado? Fueron parecidos, pero hubo algunas diferencias. Los bloques temáticos, a diferencia de los 5 del debate del domingo, en 2019 fueron 4. Desarrollo económico y empleo, integración social y seguridad, desarrollo humano y visión país y rol de Estado. Este año, por ejemplo, economía y empleo fueron 2 vertientes diferentes, y el bloque dedicado a visión de país y rol del Estado eran asuntos libres. Los tiempos de los mensajes de apertura y cierre de los candidatos eran de 1 minuto y 30 segundos contra los 2 minutos del debate de este domingo. Un aspecto que diferenció este debate del de 2019 fue la duración de las exposiciones. En 2019, los candidatos contaban con 4 minutos para presentar sus ideas. Tras ello, cada uno contaba con 5 minutos más para intercambiar ideas con su oponente. Algo que se echó en falta en el debate de este domingo, que se limitó a exposiciones alternas de entre 3, 2 y hasta 1 minuto, sin posibilidad a intercambios propiamente dicho. Bueno, muchísimas gracias Facundo, Felipe, por todo este repaso histórico de los debates. Y bueno, seguimos con más Estudio Z. Tema central. En octubre de este año, a 11 días de la primera vuelta electoral, se promulgó la Ley de Regularización de las Actividades de los Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual por Radiofusión o Suscripción, conocida como la Nueva Ley de Medios. El proyecto, que tenía como fin modificar la normativa vigente, se trató en mayo de forma grave y urgente en la Cámara de Senadores. Finalmente, la nueva ley se aprobó a inicios de agosto con los votos de la coalición. Hace 4 años ya se había presentado la iniciativa de derogar la normativa anterior, aprobada por el gobierno de José Mujica. Para profundizar sobre este tema nos van a acompañar Delfina y Angelina. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, buenas. Bueno, primero que nada, nos gustaría preguntarles, ¿cuáles fueron las razones del gobierno para derogar la ley de medios? Bueno, ni bien Luis Lacalle Pou asumió la presidencia, buscó contemplar los planteos de las emisoras privadas de radio y televisión de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2014. Los argumentos de la coalición multicolor fueron que la ley anterior obstaculizaba la libertad de expresión y la independencia de los medios, porque establecía un alto nivel de regulación y control. Bien, concretamente, ¿cuáles eran los obstáculos que señalaba el gobierno? Por un lado, decían que el control de los contenidos era excesivo y restringía la capacidad editorial y creativa de los medios, obligándolos a cumplir con parámetros que no necesariamente respondían al mercado. La ley anterior obligaba a los medios a incluir en su programación un 30% de contenido nacional, incluyendo franjas horarias específicas para programas infantiles o educativos. Además, la ley anterior limitaba la cantidad de minutos destinados a publicidad en cada hora de transmisión y regulaba su contenido para evitar estereotipos discriminatorios o engañosos. Por otro lado, la antigua ley de medios limitaba la concentración de licencias en manos de una sola empresa, especialmente en mercados relevantes como radio, televisión y cable, y restringía la propiedad cruzada. Estas restricciones eran vistas como un obstáculo para la inversión privada. También se consideraba que la supervisión estatal era desmedida, porque la ley creó, aunque nunca se implementó, un organismo de regulación como el Consejo de Comunicación Audiovisual, que era el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que estableció la ley aprobada en agosto de este año por la coalición? En primer lugar, la cantidad de artículos se redujo a la mitad. Se eliminaron términos como oligopolio y monopolio y la definición del espectro radioeléctrico como un patrimonio común de la humanidad. También desaparecieron organismos como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya función incluía emitir opiniones en los procesos relacionados con la concesión de autorizaciones y licencias para los servicios de comunicación audiovisual. Además, la ley aumentó el máximo de licencias permitido por titular. Una persona física o jurídica, así como un grupo económico, ahora puede tener hasta 5 licencias en la zona metropolitana y hasta 6 en el resto del país. Esto permite la concentración de medios en menos manos. También se eliminó la restricción para obtener una licencia si se era cónyuge, concubino o pariente de titulares de servicios de comunicación audiovisual. Se eliminó también el artículo que obligaba a los operadores de televisión por cable a incluir contenidos públicos nacionales en sus paquetes básicos. También se eliminó el financiamiento estatal destinado al desarrollo de contenidos audiovisuales locales, lo que afecta a productores independientes y proyectos culturales. Además, se permitió a los canales ofrecer servicios de Internet, acabando así con el monopolio de Antel.
La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, explicó cómo esta ley afecta directamente a Antel. Porque Antel tiene una inversión muy grande de todos los uruguayos y los uruguayos, que ha sido una inversión en un tema estratégico como la fibra óptica, no solo la fibra, el sistema de cable internacional, el data center, que el data center no le hemos dado mucha bolilla, pero en momentos de que explota la inteligencia artificial en el mundo, los data centers de calidad pasan a ser un activo muy importante porque los grandes computadores que se necesitan para procesar esa enorme cantidad de información necesitan data centers. O sea que realmente hay que proteger a Antel. Además, se eliminó la obligación del Estado de prevenir la formación de monopolios y oligopolios en el sector de medios. El presidente Luis Lacalle Pou vetó el artículo 72 de la ley, propuesto por Cabildo Abierto, que exigía a los medios garantizar imparcialidad, pluralidad y equilibrio en sus contenidos políticos, argumentando que limitaba la libertad editorial. Estas modificaciones generaron debate en la sociedad uruguaya, con opiniones divididas sobre su impacto en la diversidad de contenidos y libertad de expresión, ¿verdad? Exactamente. Conversamos con Macarena Gómez Lombide, docente de la Facultad de Información y Comunicación, que se refirió a la aprobación de esta ley desde un enfoque de derechos humanos. Gómez consideró que esta nueva ley enfoca el tema de la libertad de expresión desde una perspectiva liberal, elimina regulaciones, le da más libertad de acción a las empresas y por lo tanto incrementa la concentración mediática y no fomenta la pluralidad de medios. Esta concentración de medios afecta a los trabajadores de la prensa, porque tienen menos posibilidades de trabajar para empresas distintas, pero fundamentalmente afecta el derecho de la población a acceder a una información diversa. Además, se manifestaron en contra de esta ley SUTEL, el Sindicato Único de Telecomunicaciones, integrados por los trabajadores de Antel y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. También la UDELAR se manifestó en contra de esta nueva legislación, entendiendo que no cumple con estándares mínimos de libertad de expresión y de calidad democrática, y afecta la libertad de expresión. La ley generó preocupaciones además en el Sindicato de la Prensa, APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Álvaro Pan, que es integrante de la directiva de APU, explicó cuáles son las principales críticas a la norma. Nosotros como APU entendemos que esta legislación supone un retroceso en materia de derechos humanos porque establece un marco regulatorio que es contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión. Hay un aumento preocupante de la concentración de los medios y además se habilita la posibilidad de que los medios también queden en propiedad de capitales extranjeros. Además, organizaciones regionales alertaron sobre un retroceso en materia de libertad de expresión en Uruguay, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, UNESCO, Reporteros Sin Fronteras y FEX. El Frente Amplio también se manifestó en contra. Y en cuanto a la legislatura, ¿cómo fue el tratamiento de esta ley en el Parlamento? El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. La coalición multicolor defendió el proyecto como una forma de liberar al sector de los medios de comunicación de lo que consideraron una regulación excesiva que restringía la libertad de expresión. El Frente Amplio argumentó que la ley desmantelaba mecanismos esenciales para garantizar la pluralidad y el acceso equitativo a los medios de comunicación, favoreciendo la concentración mediática. Fue aprobado con los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos sectores de la coalición oficialista plantearon de todas formas objeciones a ciertos artículos del proyecto. Sectores como Cabildo Abierto mostraron reservas sobre disposiciones específicas, como la eliminación de regulaciones antimonopolio. Esto obligó al Ejecutivo a realizar ajustes para asegurar el respaldo unificado de la coalición y agregó un artículo propuesto por Cabildo Abierto, que establecía que la comunicación política debería ser seria, imparcial, rigurosa y equilibrada. La ley se trató de forma grave y urgente, si bien no se llevó a la Comisión de Industria de la Cámara luego de ser aprobada por diputados. El Frente Amplio dijo que este tratamiento fue un atropello y que fue antidemocrático. Incluso la vicepresidenta Beatriz Argimón se mostró sorprendida de que se planteara el tema. Luego, el presidente Lacalle Pou vetó el artículo número 72, impulsado por Cabildo Abierto, que obligaba a los medios a garantizar imparcialidad y pluralidad en sus contenidos, argumentando que esta disposición limitaba la libertad editorial y que era innecesaria. La ley fue aprobada el 8 de agosto de 2024 únicamente con los votos de la coalición. El Frente Amplio y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de concentración mediática y el debilitamiento del acceso a contenidos nacionales y públicos, argumentando que las modificaciones favorecen la privatización.
Como respuesta, el oficialismo defendió la reforma como una medida para fomentar la competencia, atraer inversión y adaptar la legislación a las nuevas realidades del mercado mediático. El debate alrededor de esta ley continúa siendo un tema relevante, con impacto en las dinámicas del sector de medios y en el equilibrio entre libertad de empresa, pluralidad informativa y derechos ciudadanos. Bueno, Delphi, Angie, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y en el próximo bloque vamos a recibir a Fabián Berner, periodista y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, para seguir profundizando sobre el tema. Ya volvemos con Estudio Z. Entrevista central. En el bloque anterior estuvimos conversando sobre la nueva ley de medios aprobada en agosto. Para seguir profundizando sobre el tema, recibimos en Estudio Z a Fabián Berner, presidente de CAINFO. Bienvenido, Fabián, buenos días. Hola, buen día, Hola, ¿cómo ¿andan están? bien? ¿Cómo andan? Bueno, para comenzar, queremos saber qué consecuencias generó esta nueva ley. Bueno, hasta el momento llevamos poco tiempo de vigencia de la ley, porque además de las dificultades que tuvo su trámite parlamentario, hubo que esperar un tiempo para que el Poder Ejecutivo pudiera promulgarla, porque si ustedes recuerdan, el texto que se aprobó en el Parlamento sufrió una modificación, un veto del presidente en el artículo 72 concretamente, y eso derivó en que tuviera que volver al Parlamento para que se votara si el veto se mantenía o no. O sea, fue un procedimiento legal un poco complejo que determinó que se atrasara un poco la entrada en vigencia de la ley. Así que hasta ahora no se ven efectos concretos de la aplicación de la ley, por más que algunas disposiciones podemos decir que ya lo que han hecho es consagrar algunas situaciones que violaban la ley anterior, pero que esta ley permite. Por ejemplo, la tenencia de hasta 8 frecuencias por parte de algunos grupos hiperconcentrados de medios que no estaban cumpliendo la ley anterior, pero que a partir de la vigencia de esta ley sí están en una situación legal, digamos. Y a todo esto nos gustaría saber qué diferencias hay entre la ley que se aprobó y la propuesta por el Poder Ejecutivo en 2020. Bueno, la propuesta que envió el Ejecutivo en el 2020 al Congreso era peor que esta, y eso es mucho decir, porque esta es una ley mala, y la ley que envió el Poder Ejecutivo, en primer lugar, además de establecer la derogación absoluta de la ley 19.307, lo que hacía era consagrar algunas situaciones de concentración, de extranjerización, pero además barría con la mayor parte, por lo menos, de los derechos que estaban consagrados en la vieja ley. Por ejemplo, la cláusula de conciencia de los periodistas, que tienen la posibilidad de pedir que no se nombre o que se retire su nombre de aquellas coberturas con las que no está de acuerdo, los derechos de las infancias, el horario de protección al menor, en fin, toda una serie de avances que se habían dado en materia legislativa en la ley 19.307, ese proyecto del Poder Ejecutivo los barría. Afortunadamente, a partir de la discusión que se dio en el Parlamento, cuando el proyecto de ley entró a comisiones, las visitas de distintas delegaciones de sociedad civil, de la academia, de expertos internacionales, se llegó a la conclusión de que era mejor, o que era una mejor opción, adoptar muchas de las cosas que tenía la ley vieja. Entonces ahí fue que se empezaron a reincorporar y a salvar algunos de estos derechos que se habían eliminado del proyecto anterior. O sea que podemos decir que el trámite parlamentario mejoró mucho el proyecto malo que había ingresado o que había enviado el Poder Ejecutivo al Parlamento. Esto demuestra que la decisión que tomó el oficialismo en esta última instancia de hacer agregados al proyecto de ley directamente para su ingreso al Senado, sin discusión previa, sin análisis en las comisiones, lo que hace es eliminar la posibilidad de mejorar un texto legal que, como ya insisto, era malo, pero nos daba la posibilidad de incidir positivamente en su contenido. Esto determinó que no se pudiera hacer y tenemos el mal proyecto, o mejor dicho, la mala ley que se aprobó en el Parlamento. ¿Y qué reincorporaciones específicas son las que se dieron? Bueno, esta que mencionaba de la cláusula de conciencia de los periodistas es una, el horario de protección al menor es otro. Por más que insólitamente el tratamiento y la discusión parlamentaria fue tan mala que lo pusieron 2 veces. O sea, si ustedes revisan el texto que se aprobó
en el Senado primero y que después tuvo sanción definitiva en diputados, aparece 2 veces. En la misma ley aparece 2 veces la misma disposición. Por lo menos dice lo mismo, pero aparece 2 veces. Después todo lo que tiene que ver con reconocer la protección especial que requieren las infancias en los medios de comunicación también es algo que se conservó afortunadamente en el último proyecto. Se podrá decir que son avances leves, pero en realidad son principios fundamentales de la comunicación que están consagrados desde hace muchos años, que se reconocen en estándares internacionales y que Uruguay los había, o pretendía el gobierno dejarlos de lado con el proyecto que había enviado originalmente. Igual, de todas maneras, nosotros pensamos que hay cosas que siguen faltando, hay principios que estaban contenidos en la 19.307 que se eliminan en este proyecto que se votó definitivamente. La declaración antimonopolio y antioligopolio como una cuestión que perjudica la pluralidad y la diversidad en la comunicación, eso se eliminó. La mención a la libertad de expresión, que parece algo que debería ser obvio, pero que no lo es y que de hecho no está en la ley. Es decir, hay una serie de principios, de declaración de principios que toda ley tiene que tener porque es lo que le da fundamento al espíritu de la ley. Eso se eliminó en el proyecto que finalmente resultó aprobado. ¿Y cómo se van a ver afectados los trabajadores de los medios públicos con esta ley? Bueno, ahí en el caso de los medios públicos también hay una modificación complicada. En primer lugar, porque se introducen algunos cambios que son inconstitucionales. Porque se crean cargos en este nuevo organismo que sustituye al SECAN en un año electoral y sin presupuesto que permita su nombramiento. O sea, no hay cargo en el Estado que pueda ser creado si no tiene un presupuesto asociado. Bueno, en este caso pasa eso. También hay ciertas garantías, no solo para los medios públicos, sino para todos los medios y para todas las audiencias, que tiene que ver con la eliminación de los controles y la participación tanto de los ciudadanos como de la sociedad civil como de la academia en la gestión de los medios, porque se elimina la Comisión Honoraria Asesora. Ese es un organismo que funcionó desde que se creó la ley en el 2013, estaba funcionando hasta ahora. Era un organismo que permitía el control en el otorgamiento de frecuencias, por ejemplo, se convocaban audiencias públicas, se podía analizar si las propuestas, los proyectos de comunicación que presentaban las empresas o las radios comunitarias eran viables o no, se podía hacer una oposición, evaluar los méritos de cada proyecto. Bueno, esto ya no se puede hacer porque la chasca no existe más. Y bueno, y eso me parece que también es un problema no solo para los trabajadores de los medios públicos, sino también para los trabajadores de todos los medios y para toda la audiencia en general. Y en el caso de la labor periodística más específica, ¿se ve afectada? Como por ejemplo esto que dijiste de que ni siquiera se nombra la libertad de expresión en esta ley. Bueno, yo creo que la actividad periodística, la principal afectación que tiene va por el lado de la hiperconcentración mediática, que tiene muchísimas consecuencias. La primera que se puede palpar rápidamente es la poca diversidad. Es decir, lo que pasa en estos casos, cuando muy pocas empresas tienen una gran cantidad de frecuencias, es que se reduce obviamente la capacidad de conseguir trabajo. Si vos decidís irte de tu trabajo o te despiden por la razón que sea, difícilmente vuelvas a encontrar en esa misma radio, pongamos por caso, o en alguna de las 5, 6 o 7 radios que tiene el mismo dueño de esa radio que te despidió. Sí, dentro del grupo. Lo vemos hoy en las grillas de los programas, lo vemos hoy de los programas de radio y de los programas de televisión. Vemos a las mismas personas que tienen programas, 3, 4, 5 programas, y uno se pregunta si son las únicas personas que están capacitadas para estar en los medios de comunicación del Uruguay, o lo que pasa es que los dueños de los medios son los mismos, entonces hacen un paquete de contratación. Yo te contrato por 5 programas, no por uno. Te pago menos que si contratara 5 personas para 5 programas, y además reduzco notablemente la posibilidad que tienen los periodistas que no tienen trabajo y los periodistas que ingresan al mercado de trabajo, que son los estudiantes que egresan de las universidades, que tienen una posibilidad bastante limitada
de conseguir trabajo, o los trabajos que consiguen son absolutamente precarios, porque se les ofrecen pasantías, becas. Yo digo esto porque en el último trabajo que tuve en un medio privado era así. O sea, había estudiantes a punto de egresar o recién habían egresado, y los trabajos que tenían eran los que nadie quería, o los que tenían situaciones a las peores horas, tenían una extensión horaria totalmente descabellada, o realmente eran trabajos que no estaban buenos. Entonces, esa es una afectación directa por el hecho de permitir la hiperconcentración. Y lo otro que pasa también es permitir la extranjerización. Y ahí también venimos con otro problema mucho mayor, que es, vienen grandes grupos económicos. Ya estaba desde hace tiempo instalado el Grupo Clarín, que es uno de los que violaba de forma más flagrante la ley anterior, pero que ahora está legalizado a partir de esta nueva ley. Y bueno, trae contenidos del extranjero que son mucho más baratos que producir contenidos nacionales, y eso también reduce la posibilidad de los periodistas y las periodistas uruguayas de conseguir un empleo en las emisoras del Uruguay. Entonces hay toda una serie de cuestiones ahí que derivan de esa situación de concentración, ni hablar la afectación que tiene sobre los salarios, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de personas que están tratando de conseguir un trabajo, eso aumenta la demanda de empleo, y eso reduce, no reduce el salario, porque le da la posibilidad al empleador de decirle al que tiene el trabajo, bueno, si vos no aceptas pagar esto, hay una fila larguísima atrás tuyo que está tratando de conseguir el empleo, o sea que te puedo echar perfectamente y no voy a tener ningún problema. Eso también es una preocupación que ha manifestado el Sindicato de la Prensa también en muchas ocasiones, y bueno, y que los legisladores al momento de escribir esta ley no aceptaron las sugerencias que se le daban en ese sentido, y tenemos el texto que tenemos. Sí, por ejemplo, de Radio El Espectador fue uno de los que cambió toda su programación, porque también vino algo de Argentina, y bueno, hubo todo un cambio que para la radio, y que mucha gente fue despedida. Sí, en ese caso que vos mencionás del Espectador, forma parte de uno de los conglomerados más grandes y más escandalosos que se han ido conformando en los últimos años en Uruguay, porque además no solo tiene un número muy grande de radios, sino que además ahora también compró el semanario Búsqueda, y eso también genera, si bien eso no es una ilegalidad, porque esta ley de servicios de radiodifusión no implica obviamente medios escritos, pero también es una evidencia de que la concentración mediática no solo afecta a los medios audiovisuales, sino que también empieza a pasar a otros medios que también tienen una influencia importante, que marcan agenda, que históricamente el semanario Búsqueda ha sido un medio con mucha presencia e importancia en el panorama político, y ahora también forma parte de un conglomerado mediático, y eso también genera potencialmente consecuencias complicadas. Si bien Búsqueda ha mantenido una línea periodística en este tiempo después de la venta, pero potencialmente también puede generar dificultades. Bien, Fabián, y con la llegada de esta nueva ley de medios, ¿creéis que se ve afectada la democracia? Y si es así, ¿por qué? Se ve afectada la democracia, en primer lugar, porque Uruguay está incumpliendo con obligaciones internacionales a las que se obligó al firmar tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Esto no es un invento mío, no es una ocurrencia ni mía ni de CAINFO. Lo han dicho las relatorías especiales para la libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas. La libertad de expresión en particular, pero el derecho a la comunicación en general, es uno de los pilares de la democracia, porque es lo que permite el debate de ideas, que se escuchen todas las voces. Estamos en el final de un proceso electoral y vemos claramente cómo la pluralidad y la diversidad en el sistema de medios es fundamental para que haya una adecuada, una posibilidad de debatir ideas y de que la gente tome las decisiones que considere oportunas de manera informada, porque si no lo que pasa es que, lo que hablábamos recién, ¿no? Terminamos viendo los mismos mensajes repetidos muchas veces en muchas emisoras distintas, porque los dueños de las emisoras son siempre los mismos. Pero el impacto sobre la democracia que tiene esa falta de diversidad, esa concentración,
esa ausencia de controles en el momento de otorgar frecuencias, esa falta de posibilidad de los periodistas de elegir con absoluta libertad en el medio en el que van a trabajar, eso genera problemas serios. Nosotros lo hemos venido denunciando en CAINFO en los informes que hacemos anualmente de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión. Hay distintas señales que se han ido viendo en los últimos años que aparecieron en otros países, pero que después se consolidaron como tendencias regionales. Una de ellos es la aprobación de marcos normativos que van contra los estándares internacionales de libertad de expresión. Uruguay lamentablemente ha avanzado mucho en ese sentido, no solo con la aprobación de esta ley, que probablemente sea el caso más grave y más notorio, pero ha habido modificaciones a la ley de acceso a la información pública que también son un retroceso en materia democrática. Ha habido también algunas restricciones en materia de espacio cívico, de protesta social, que también afectan la democracia. O sea que hay que verlo esto como un paquete, digamos, ¿no? No solo quedarse en el análisis de esta ley, que es muy importante y que yo creo que habría que trabajar a partir de la asunción del nuevo gobierno o para derogarla o para modificarla sustancialmente, sino que hay que además ver otras leyes, otras modificaciones que se han hecho a través de rendiciones de cuentas, a través de leyes de presupuesto, que también afectan la democracia. Bien. Bueno, ahora mencionabas, ¿tenés expectativas de que si hay un cambio de gobierno se pueda modificar esta normativa? Sí, yo creo que depende mucho, obviamente, de quién gane. Si gana el oficialismo, la posibilidad de que ello suceda es mínima o es nula, porque ha estado en su plataforma de gobierno, en su plataforma electoral en la elección pasada, y han hecho una defensa a ultranza del contenido de esta ley, así que yo creo que desde la sociedad civil y desde la academia tendríamos que hacer de todas maneras los esfuerzos si Delgado gana la presidencia para introducir mejoras a la ley, pero si ganara Orsi yo creo que debería ser una de sus prioridades, ¿no? El Frente Amplio ha sido un defensor y un promotor de la ley de medios desde que se aprobó, la ley de medios anterior. Habilitó un proceso participativo, democrático, abierto para su discusión y su posterior control con la comisión honoraria de la que hablábamos antes, así que me parece que podemos albergar una esperanza de que se mejore o de que se derogue esta ley que se aprobó, así que me parece que dependerá mucho de lo que pase el domingo. Bien. Bien, por ejemplo, Cabildo Abierto había tenido una idea de que la prensa debía adoptar en sus coberturas políticas una comunicación imparcial, equilibrada, seria y rigurosa. Esto igual no fue algo que prosperó, pero bueno, queríamos preguntarte cómo evalúan el trato del gobierno hacia los medios de prensa. Bueno, ha sido desparejo y ha dependido mucho de la coyuntura política. Nosotros en la pandemia registramos algunos episodios bastante graves de presión a medios de comunicación, de llamadas de jerarcas, sobre todo desde Presidencia de la República, a medios de comunicación manifestando la disconformidad por el tono o por la forma en que se habían hecho algunas coberturas respecto a la pandemia. Vimos también en redes sociales algunos representantes del gobierno haciendo críticas muy duras y en algunos casos insultando periodistas porque no les gustaban lo que informaban, pero ha habido otros casos en los que también hemos visto ese tipo de actitudes, en la cobertura del caso Astesiano, en la cobertura del caso Marcet, es decir, en aquellos episodios en los que el gobierno se vio más cuestionado y sintió más la presión, hubo también a su vez una presión del gobierno que en algunos casos no fue tan evidente, en otros sí, como por ejemplo en el episodio que protagonizó el actual candidato a presidente Álvaro Delgado con una periodista de TV Ciudad acusándola de que le habían enviado a hacerle una pregunta y cuando se conoció la grabación después diciendo que lo hizo porque él pensaba que ya no lo estaban grabando. O sea, no dijo estuve mal, no debía haberlo hecho, eso no debió haber sucedido. Lo que dijo fue lo hice porque pensé que no me estaban grabando. O sea que eso también revela que no es una cuestión de que ellos hagan cosas porque se equivocan y después pidan disculpas. En ese caso en particular, por lo menos, esta persona consideró que era una buena excusa decir que pensaba que no estaba siendo grabado. Pero digamos, ha sido medianamente conflictiva, diría yo, la relación con este gobierno. Eso lo revelan distintos informes, tanto nacionales como internacionales, que han reflejado, sobre todo a partir del 2022 para acá,
un retroceso significativo de Uruguay en materia de libertad de expresión, no solo por esto que hablábamos recién de la aprobación de marcos legales contrarios a los estándares, sino también por el aumento de juicios tanto civiles como penales contra periodistas, el discurso estigmatizante, que forma parte de una estrategia además orquestada y que no solo se ve en Uruguay, sino en muchos países de la región, para tratar de quitar credibilidad a los periodistas, sobre todo aquellos que tienen una visión crítica o que son independientes. Y bueno, también ha aumentado, sobre todo en el último informe que nosotros presentamos, el número de agresiones y ataques, que eso también es muy preocupante porque es como una etapa previa ya a represalias mucho mayores, ¿no? Eso también lo hemos visto en otros países donde no se hace nada ante estos hechos hasta que en un momento alguien considera que como no pasa nada con amenazar o con insultar a un periodista, pasan directamente a la violencia física y ahí es cuando la cosa se complica, ¿no? En Uruguay ha habido pocos episodios de ese tono, de ese tenor, pero bueno, también hemos tenido amenazas de muerte a periodistas en este periodo, sobre todo por coberturas que tienen más que ver con crimen organizado que con cobertura política. Pero bueno, también se está hablando mucho en el último tiempo de ese tema, del avance del crimen organizado y del riesgo que significa para el periodismo la ausencia de un marco legal adecuado para la protección de los periodistas, que hay en otros países, hay en México, en Colombia, en Brasil, en Paraguay. Uruguay no lo tiene. En este momento se está proponiendo por parte de la Asociación de la Prensa y UNESCO la aprobación de un mecanismo de protección para periodistas, pero en este periodo no ha sido posible convencer a los gobernantes de que eso es necesario. Así que esperemos también que en el próximo periodo de gobierno eso se concrete. Ok, y como para ir finalizando, te pregunto, ¿qué modificaciones proponen desde CAINFO a esta nueva ley como para que, bueno, funcione, digamos, y sea lo mejor para todos? Bueno, yo te diría que yo te mencionaba antes el tema de la derogación como primera medida para tratar de restablecer la situación que teníamos antes, ¿no? De todas maneras, yo creo que la situación que teníamos antes no era la ideal. Voy a poner un ejemplo. La ley 19.307 planteaba la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que nunca se constituyó. Estuvimos más de 10 años con la vigencia de una ley que no se llegó a aplicar de manera completa, y yo creo que eso fue una de las cosas que debilitó la ley al momento de defenderla públicamente. No hubo manifestaciones masivas en defensa de la libertad de expresión por la derogación de la ley. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la ley, la no designación de ese Consejo de Comunicación Audiovisual. Creo que habría que devolverle a la Institución Nacional de Derechos Humanos ese rol que le daba la ley también de Defensoría de las Audiencias, porque eso es una figura que también existe en muchos países de la región y que ha sido útil para poner a una visión externa al sistema mediático que permite detectar situaciones de vulneración de derechos, no solo dentro de los medios, sino también que las audiencias tengan la posibilidad de denunciarlo. Eso ha funcionado muy bien en otros países y eso también pone en alerta a los medios cuando hay coberturas totalmente desequilibradas y que no respetan los derechos de las personas que están escuchando, que están viendo la televisión o que son objeto de cobertura, ¿no? Se me vienen a la mente algunas situaciones de violencia de género, por ejemplo, donde los medios exponían de manera totalmente innecesaria a las víctimas y no ponían el foco sobre los agresores cuando se trataba de las coberturas. Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurre de algo que en algún momento se discutió por alguna cobertura en particular, se impuso alguna sanción a los medios, pero después se fue diluyendo con el tiempo y en el transcurso de este gobierno quedó totalmente de lado. Pero digamos, habría que volver a analizar qué fue lo que sirvió, qué fue lo que no se hizo y qué es lo que habría que incorporar a una nueva ley de medios, que quizá no debería ser tan extensa como la anterior, pero que creo que debería sí tener una garantía de aplicación y que debería tener también una participación yo creo que todavía más amplia de las audiencias en algunas instancias de participación, como las audiencias públicas o el análisis de algunas situaciones que se dan en los medios. Bueno, muchas gracias, Fabián, te queremos agradecer por esta entrevista. Creo que es muy interesante todo lo que nos has contado. Hay muchas cosas como para cambiar sin lugar a dudas de esta ley, que también nos puede afectar a muchos de nosotros que estamos estudiando de esta profesión de comunicadores. Así que bueno, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguinos en redes.
Instagram, @_Estudio Z, X, @Estudio Z_, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Bueno, como les habíamos mencionado al principio del programa, este es el último programa de este año de Estudio Z, un programa hecho por estudiantes de Radio 2 de la Facultad de Información y Comunicación. Antes de finalizar, queríamos compartir con ustedes que para nosotros fue una gran experiencia, tal vez para la mayoría la primera vez en un estudio de radio y en la dinámica que lleva a ser un programa radial, ya sea en la salida del aire como en la producción. La verdad que lo hemos disfrutado mucho y sobre todo aprendido tanto de los errores como de los aciertos. Les queremos dar las gracias a todos los entrevistados que hemos tenido durante el ciclo. También a las profesoras del curso, Natalia Rodríguez y Natalia Ubal, que fueron parte muy importante de que este programa salga al aire. Y por supuesto, que también dar las gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando, ya sea por Uniradio, La Regional o YouTube. Esperamos que les hayan gustado los diferentes temas que elegimos para tratar en las distintas salidas al aire. Desde nuestro lado, siempre lo hicimos o intentamos hacer de la forma más profesional y adecuada posible. Les recordamos que los programas seguirán colgados en YouTube y en nuestras distintas redes sociales por si quieren volver a escuchar algo. Así que sin más, que tengan un buen final de año y un mejor comienzo del 2025. Acá termina Estudio Z.